Bienvenidos a la charla de prevención de riesgos laborales y trabajos de alto riesgo. Objetivo: reconocer los riesgos laborales en mi puesto de trabajo y controlarlos para que no haya accidentes. Conceptos fundamentales de seguridad. ¿Qué es un peligro? Un peligro es todo lo que me puede causar daño. Se define como la fuente, situación o acto que puede ocasionar daño. Por ejemplo, una máquina. Por ejemplo, trabajos en altura. Por ejemplo, subirse en una superficie que no es idónea para hacer un trabajo. Esos son fuentes potenciales de daño. El riesgo, en cambio, es la probabilidad de que ese peligro se manifieste y genere daño. Por ejemplo, al utilizar una máquina que esté sin el mantenimiento respectivo, puede generar un accidente de quemadura, atrapamiento u otro. Al utilizar un andamio que esté sin las especificaciones de seguridad o no utilizar equipos de protección personal, puedo tener riesgos de caídas a distinto nivel o caídas de altura. O al utilizar, por ejemplo, baldes como base para trabajar, pueden producir caídas a distinto nivel. No se olvide entonces de que un peligro es todo lo que me puede causar daño y que el riesgo es la probabilidad de que ese peligro se manifieste. Así definidos los riesgos, existen laboralmente 6 tipos. Riesgos químicos que se relacionan con la manipulación de químicos, pueden ser en estado líquido, sólido, vapores o gases. Riesgos físicos. Los riesgos físicos se relacionan con todo lo que tiene que ver con energía, ruidos, vibraciones, temperatura, iluminación, radiaciones, electricidad. Riesgos ergonómicos relacionados con el tema de las posturas de trabajo, la carga o el manejo manual de cargas, el empujar cosas, el arrastrar cosas. Riesgos biológicos relacionados con el tema de agentes infecciosos para la salud, por ejemplo, cuando se manipula basura o cuando se atiende a otras personas y tengo que interrelacionarme conversando con ellas. Riesgo biológico. Riesgo psicosocial es relacionado con la organización del trabajo y las relaciones interpersonales entre compañeros. Riesgos mecánicos relacionados con operar, manejar, trabajar con equipos, herramientas, maquinarias y también relacionados con superficies de trabajo, etcétera. Recuerde, existen 6 tipos de riesgos laborales. Reportar actos y condiciones inseguras. ¿Qué es una condición insegura? Una condición insegura se refiere a todas las circunstancias o condiciones del entorno suyo de trabajo que le puede causar una lesión. Por ejemplo, que una máquina esté sin protección o no tenga mantenimiento, que los puestos de trabajo estén mal diseñados, que estén desorganizados, que estén sucios, que exista ruido en el ambiente de trabajo, que la iluminación en su puesto de trabajo sea deficiente o se deslumbre demasiado, que haya polvo en el ambiente, que exista cualquier cosa que le pueda causar daño. La condición insegura puede relacionarse con un peligro. El acto inseguro se refiere a las prácticas de las personas cuando realizan cosas de manera insegura. Por ejemplo, cuando no usan los equipos de protección personal, cuando usan los equipos de protección personal de manera que no se les ha capacitado, cuando no utilizan las herramientas adecuadas, cuando generan acciones que van en contra de la seguridad o pueden ocasionar una situación de emergencia. Este acto inseguro también se relaciona con un peligro que habíamos indicado que es toda fuente que puede causar daño. Es decir, que el peligro puede ser o una condición insegura
o un acto inseguro. Estas condiciones inseguras y actos inseguros, cuando se unen, pueden generar un incidente o un accidente. ¿Qué es un accidente laboral? Se define como el suceso imprevisto y no deseado que interfiere con la normalidad de su trabajo y que causa lesiones, sea o lesiones a la persona o daños a la propiedad. Ese es un accidente. Un incidente, en cambio, es un suceso imprevisto, no deseado, que interfiere con la normalidad de la actividad que usted esté realizando, pero no genera lesiones o daños materiales. Recuerde que para que haya un accidente o un incidente debe generarse o unirse la condición insegura y el acto inseguro. Y la diferencia es que en el accidente hay lesión o daño y en el incidente no hay lesión ni daño. Existe un modelo de causalidad de Frank Witt que indica que para que la persona se lesione, para que la propiedad se dañe, es decir, sucedió un accidente, debe generarse o unirse el tema de el acto subestándar, que es el acto inseguro, y la condición subestándar, que es la condición insegura, pero se lo define teóricamente como acto subestándar, condición subestándar, pero es básicamente lo que habíamos visto respecto a el acto inseguro y la condición insegura. Estos actos y condiciones inseguras se denominan causas inmediatas en el accidente. O sea, ¿qué pasó para que haya un accidente? Unas causas inmediatas. ¿Cuáles son estas causas inmediatas? Los actos y condiciones inseguras. Estas causas inmediatas, el modelo indica que provienen de causas básicas. ¿Cuáles son las causas básicas? Los factores personales y los factores del trabajo, que ya les voy a describir a continuación. ¿Y eso por qué se da? Porque no existen programas adecuados, porque los estándares o los procedimientos no son los que se necesitan para la empresa o simplemente no se cumplen. Entonces, este modelo indica que para que haya un accidente debe unirse el tema de las causas inmediatas, las causas básicas y fallas en el control. Para entender mejor, miremos a continuación. Las causas inmediatas de los accidentes, lo que dijimos, que es un acto inseguro, que es una condición insegura. Esta lista que les indico proviene del IES. Cuando hay un accidente laboral, el IES dice, por favor, revise qué de estas causas pudo haber sido el tema que detonó el accidente. Entonces uno lo que hace es hacer un checklist, ¿no es cierto? Y dice, a ver, el accidente se dio por actos de inseguros, reviso. La persona operó equipos sin la autorización, no señaló ni advirtió la empresa que iba a ver o el trabajador que iba a generar un trabajo y por eso pasó el accidente, por ejemplo, en trabajos eléctricos, no señalicé ni bloqueé el tema del breaker para hacer el trabajo, entonces vino otra persona y activó el sistema y cometió el accidente. Ese es no señalo ni advierto. Otra persona que se puso a cambiar un foco en la mitad de algún lugar donde pasaban personas o autos y no señalizó, no delimitó y le tocaron la escalera y se cayó. Eso no señalizó ni advirtió. Entonces eso yo tengo que, como persona de seguridad, ir revisando qué pudo haber pasado para que se dé el accidente. Fallo en asegurar adecuadamente lo que esté haciendo, operar un equipo a una velocidad que no es la indicada, poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad de los equipos o de las máquinas, eliminar los dispositivos de seguridad, usar un equipo defectuoso, usar un equipo de manera incorrecta, emplear en forma inadecuada o no usar el equipo de protección personal, instalar carga de manera incorrecta, almacenar de manera incorrecta, levantar objetos de forma incorrecta, adoptar una posición inadecuada para hacer un trabajo, realizar mantenimiento de equipos mientras se encuentran estos en funcionamiento, hacer bromas pesadas en el trabajo a los compañeros, trabajar bajo la influencia de alcohol u otras drogas es una causa
del accidente respecto a actos inseguros. Si usted se siente enfermo, si está medicado, si está tomando medicación, miren, puede ser una causa de un accidente. Por eso usted debe reportar su condición de salud a su jefe o al médico ocupacional para que tomemos las medidas respectivas y tal vez evitemos el accidente. Respecto a condiciones inseguras o peligrosas o condiciones subestándar, que así se definía la parte teórica, dice, se dio el accidente porque las protecciones o resguardos que tiene el equipo o la máquina fueron inadecuados. Resguardo se refiere al tema de las cosas que impiden que una persona pueda eh, por ejemplo, meter la mano en alguna banda que esté rodando, entonces le pongo una malla para que no ingrese la mano, es un resguardo. Equipos de protección inadecuados o insuficientes, herramientas de protección inadecuadas o insuficientes, espacio limitado para desenvolverse, sistemas de advertencia insuficientes, es decir, no había señalización en el puesto de trabajo, en el área de trabajo, peligro de explosión o incendio, en caso, por ejemplo, de cuando usted esmerila, suelda o realiza amoladora, entonces hay un peligro de explosión o incendio que yo no pude prevenir y por eso se generó el accidente, usted se quemó, por ejemplo. Orden y limpieza deficientes en el lugar de trabajo, los talleres, las bodegas y en sí cualquier área de trabajo, incluso un escritorio, debe estar ordenado y limpio, porque si no, en lo más básico, incluso en actividades administrativas, puede existir un accidente por el desorden. Condiciones ambientales peligrosas, existen en el ambiente gases, polvos, humos, emanaciones metálicas porque están haciendo algún trabajo, vapores, exposición a ruido, exposición a radiaciones, exposición a temperaturas altas o bajas, iluminación excesiva o mucha iluminación o poca iluminación, ventilación insuficiente. Entonces, cuando hay un accidente, vemos en esta lista si es que qué es lo que pudo pasar para que se dé el accidente. Entonces, como ahora usted ya conoce, tiene que ayudarnos respecto a prevenir los accidentes basado en esta lista. Entonces, no opere equipos sin autorización, señale, delimite los trabajos, pida autorización, opere los equipos o las herramientas que le han indicado a lo que le explicaron, ¿no es cierto? Use los equipos de protección personal de manera adecuada, levante los objetos tal como se le ha indicado, siguiendo las normas de seguridad, no bromee en el trabajo, recuerde que puede cometer un accidente, dé aviso al médico, ¿no es cierto? Respecto a condiciones peligrosas por parte de la empresa, verifique o haga el mantenimiento de los equipos, entregue los equipos de protección personal a los trabajadores y explique cómo funcionan, revise las herramientas para que los trabajadores utilicen solo las que son adecuadas, ¿no es cierto? Señale, capacite a los trabajadores, ¿no es cierto? Mantenga siempre una política de orden y limpieza en el lugar de trabajo, verifique que no exista mucho ruido, que en realidad la iluminación en los puestos de trabajo sea la adecuada, son parte de las cosas que evitan los accidentes, ¿no es cierto? Habíamos hablado también que, aparte de las causas inmediatas, que son el listado que vimos anterior, existen las causas básicas, es decir, a ver, ya, esto lo que vimos fueron las causas inmediatas, pero básicamente, ¿por qué se dio el accidente? Quizá la capacidad de la persona es inadecuada, físicamente no está apto para realizar el trabajo, mentalmente no está apto para realizar el trabajo, falta de conocimiento, la persona no conocía cómo hace el trabajo, ¿no es cierto? Nunca le capacité, falta de habilidad. Dice, no, pero que la persona ya realiza el trabajo, tiene experiencia full, pero yo nunca le expliqué cómo realizar el mantenimiento de mi equipo, entonces no tiene la habilidad para realizar el trabajo de lo que lo que yo necesito en la empresa, ¿no es cierto? La persona nunca controlé el tema del estrés, ni física ni mentalmente. Una persona tiene que estar eh, con todos sus cinco sentidos para realizar el trabajo. Entonces hay trabajos en los que dice, sí, la persona trabajó toda la noche y está trabajando más de 8 horas, ya trabaja 12 horas y sigue trabajando, veló y al siguiente día también generó el trabajo y por eso se accidenta. Entonces una causa básica es que la persona no haya estado
apta físicamente o mentalmente para realizar el trabajo. También respecto a la motivación inadecuada, ¿no es cierto? Dice, yo tengo que salir porque tengo una reunión importante y por eso acelero el trabajo. Es una motivación inadecuada para hacerlo y que no existe el apoyo suficiente al trabajo, a la persona, no sé, tiene problemas en su casa y eso no le permite realizar la actividad como corresponde. Son factores personales, factores del trabajo. No existe liderazgo, no hay supervisión en el lugar de trabajo, ¿no es cierto? Los jefes tienen o los supervisores que vigilar que los trabajos se vayan dando conforme las normas de seguridad. Tal vez los puestos de trabajo tienen una ingeniería inadecuada que hace que el trabajador se exponga innecesariamente a riesgos. Tal vez el tema de un mantenimiento inadecuado o no hay mantenimiento, ¿no es cierto? Herramientas o equipos que estén desgastados. Aquí un poco respecto a los que manejan taladros, amoladoras, esmeriladoras, herramientas dieléctricas, compresores, u otros, todas deben estar con mantenimiento y en buen estado. Normas de trabajo deficientes, digo, sabe que nunca tengo procedimientos de trabajo, pues haga un procedimiento de trabajo, imparta a sus colaboradores cómo se hace el trabajo para evitar accidentes, reporte el tema de uso y desgaste de equipos de protección, incluso materiales. Entonces, esto que vemos se llama causas básicas de los accidentes. Ya vimos las causas inmediatas, que es el listado enorme, y las causas básicas. Entonces, conforme le he ido indicando, usted como jefe o como trabajador debe revisar qué no debe hacer para que no se accidente, ¿cierto? Entonces es importante que esto lo tome como una guía para tratar de controlar. Si algo se estaba haciendo mal, pues basado en esta teoría, usted debe controlar los riesgos de su puesto de trabajo. Recuerde el objetivo de la capacitación. La pirámide que ustedes pueden ver se llama de Frank Beard. ¿Qué de esta pirámide? Habla sobre por qué, o sea, o cómo o las causas por las que se puede generar un accidente incluso con muerte. Esta pirámide tiene en su base el reportar los actos y condiciones inseguras. Es básico reportar los actos y condiciones inseguras. Eso dice que el reporte, entre más reporte actos y condiciones inseguras, va a generar, por ejemplo, incidentes 600. Si yo reporto y reporto condiciones y actos inseguros, yo voy a tener incidentes de 600. Estos incidentes 600 que yo tengo identificados pueden generarse como accidentes sin incapacidad. O sea, la persona se accidentó y después de algunos meses regresa al trabajo. Accidentes con incapacidad, 10 dice, me pueden generar. Entonces son accidentes en donde una persona pierde una mano, pierde dos dedos, pierde una pierna, ya no puede utilizar un brazo, es un accidente que genera incapacidad. Y finalmente una muerte. Entonces, ¿cómo entender esta pirámide? Es que si yo reporto actos y condiciones inseguras y hago inspecciones de seguridad y doy charlas de seguridad y comprendo ese listado que acabamos de ver de causas básicas, causas inmediatas y gestiono para que no se den eso, esto va a ocasionar incidentes. Que se acuerdan del incidente que decíamos es algo que sucedió pero que no causó ninguna lesión ni daño. Entonces esos incidentes tienen que identificarse 600, dice, o sea, va a reportar al menos 600 incidentes y eso a nivel mundial de esta estadística genera accidentes en número de 30, accidentes con incapacidad en número de 10 y una fatalidad. ¿Cierto? Entonces, entre más yo reporte o identifique actos y condiciones inseguras y reporte o se generen incidentes que yo pueda saber para actuar, va a generar menos accidentes y menos muertes en todo caso. Ustedes pueden ver al lado izquierdo en donde dice, si usted no reporta nada, no hace ningún mantenimiento, no capacita, no inspecciona, ¿no es cierto? No va a generar ningún incidente. Entonces yo llego al lugar de trabajo y le digo, ¿cuántos incidentes ha generado? Dice, no, en este trabajo no hay incidentes, o sea, no, nunca han visto nada. Eso puede generar tres
accidentes sin incapacidad, es decir, se generaron accidentes que la persona estuvo hospitalizada quizá, pero regresó a trabajar, no se quedó incapacitado, puede generar 24 accidentes con incapacidad, es decir, pudo haber mutilaciones, pérdidas de alguna parte del cuerpo y 3 accidentes fatales. Eso es por no reportar accidentes, reportar situaciones de condiciones inseguras o actos inseguros. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer en adelante, usted como persona que está recibiendo esta capacitación, es reportar los actos inseguros y las condiciones inseguras que usted ya sabe cómo son. ¿Cierto? Entre más incidentes reportemos, más sabemos qué debemos hacer para evitar un accidente. ¿Listo? Entonces, esto es el tema de la teoría de la accidentabilidad. Ahora, Ahora, ¿cómo controlamos estos riesgos? ¿No es cierto? ¿Cómo controlamos? ¿Cómo se hace el control? No es que se puede nomás generar de todas formas un control y es lo más efectivo. La teoría indica que usted debe centrarse en lo que es peligroso. ¿Recuerden? Recuerden que el peligro era toda fuente que me puede causar daño. Entonces yo debo actuar en lo que es peligroso. No es que el generador, si los que tienen generadores, dice, a ver, está generando ruido. Entonces al trabajador o a la persona que va a trabajar ahí le digo, utilice orejeras porque con eso evita. Estoy haciendo un control menos efectivo. Entonces lo que yo debería hacer es primero controlar la fuente, es decir, insonorizar el generador, por ejemplo. Ese es lo correcto. Y a pesar de insonorizar el generador, sigue habiendo ruido, entrego capacitación al trabajador, señalizo que en ese lugar hay ruido y doto de equipo de protección auditiva al trabajador. Ese es los pasos correctos que usted debe generar. Primero actúo sobre lo que es peligroso, ¿no es cierto? Eliminando, por ejemplo, el peligro o sustituyendo el peligro grande por otro peligro pequeño, ¿no es cierto? Controlando lo que existe entre el peligro y la persona y finalmente dotando equipos de protección personal. Esto es el control o jerarquía de control de riesgos. Esto es básico en una persona como usted que recibe una capacitación básica de prevención de accidentes. Le pregunto entonces, ¿cómo controla los riesgos? Dice, debo controlar primero en lo que es peligroso, luego entre lo que es peligroso y la persona y finalmente controlar la persona. ¿Listo? Entonces, en lo que es peligroso yo debo eliminar, o sea, o tratar de eliminar lo que me va a causar daño. Pero si no puedo eliminar, lo puedo sustituir. Entonces puedo sustituir la actividad peligrosa por otra actividad menos peligrosa, utilizar tal vez otro material que es menos peligroso, ¿cierto? Pero si ya no puedo hacer eso, pues trato de controlar con ingeniería, por ejemplo, rediseñando el puesto, colocando barreras para que las personas no toquen eso peligroso de manera directa, ¿no es cierto? Si es que es un lugar donde hay vapores, gases y no puedo hacer nada, pues coloco un sistema de extracción o ventilación para que se reduzca ese tema peligroso, ¿no es cierto? Y finalmente establezco señalización, capacito a la persona y entrego equipos de protección personal. Para entender esto, también tengo esta presentación en la que indico o resumo lo que les acabo de mencionar. Debo actuar sobre la raíz de lo que puede generar el accidente, que es la fuente. O sea, todo lo que esté peligroso, ahí debo actuar. Luego actúo en el medio, ¿no es cierto? Y finalmente en el receptor. Elimino, sustituyo, controlo con ingeniería, señalo, capacito y entrego equipos de protección personal. Recuerden, lo más efectivo es actuar sobre lo peligroso, tratando de sustituir o eliminar, posterior hacer una ingeniería para que la persona no tenga contacto directo, colocar señalización, capacitar y finalmente lo menos efectivo es entregar equipos de protección personal. Pero todo lo que tenga que ver con la prevención de accidentes es lo que yo debo generar. Si ya controlé la fuente, si ya coloqué señalización, si ya capacidad de los trabajadores y aún así hay un poquito de riesgo o para prevenir cualquier situación, entrego equipos de protección personal. No olvide la jerarquía de los controles de riesgo. Ahora que usted ya entiende que es
un peligro, que es un riesgo. ¿Cuáles son los tipos de riesgo? Recuerda, había 6 tipos de riesgo. El tema de que es un acto inseguro, una condición insegura, que la unión entre las dos cosas se da el accidente, que las causas pueden ser las inmediatas, las causas básicas, como teóricamente si no reporto los actos y condiciones inseguras se puede generar más accidentes o tal vez una fatalidad, que se muera alguna persona. ¿Cómo controlo esos riesgos? Llegamos a los trabajos de alto riesgo. Los trabajos de alto riesgo son los donde puede una persona sufrir una lesión grave, ¿no es cierto? O morir. Por ejemplo, trabajos en altura. Trabajos en altura se define como el trabajo superior al 1,80 metros. ¿Listo? Este es del suelo hacia arriba, 1,80 metros, trabajo en altura. Del suelo hacia abajo, 1,50 metros, trabajo en altura. Por ejemplo, voy a meterme en una cisterna, abro, ¿no es cierto? Y veo que la cisterna tiene una profundidad mayor a 1,50 metros, ya es trabajo en altura. También, ¿listo? Trabajos en espacios confinados. El espacio confinado se define como aquel espacio por donde ingresa una persona a la vez o sale una persona a la vez y lo que hay dentro es una condición diferente a la que hay fuera. Por ejemplo, ingresar a un tanque. Entonces, las condiciones que están dentro del tanque respecto a las condiciones normales de ambientales es diferente. Voy a ingresarme a una cisterna. Ese es un espacio confinado porque dentro de la cisterna las condiciones de oxígeno son diferentes a las condiciones de oxígeno que están fuera. Trabajos en caliente, todo lo que genere chispas, todo lo que genere calor es un trabajo en caliente. Suelda, moladora, esmeriladora o trabajos con equipos energizados, trabajo en caliente. Trabajos con sustancias químicas, las personas que utilicen sustancias químicas es un trabajo de alto riesgo. Incluso, por ejemplo, una persona que hace limpieza, dice, pero en la actividad de limpieza, ¿qué puede pasar? Puede perder un ojo si es que no utiliza gafas y el cloro le salta al ojo, por ejemplo. U otra cosa eh, química agresiva o corrosiva le salta a los ojos, puede perder un ojo. ¿Es un trabajo entonces de alto riesgo? Es un trabajo de alto riesgo. Usted utiliza químicos, sabe de una persona que utiliza químicos, por favor, es un trabajo de alto riesgo y hay que tener medidas de prevención. Trabajos eléctricos, el trabajo en tensión, es decir, el que se realiza cuando hay elementos que tienen carga eléctrica. Y trabajos de excavación que se refieren un poco al trabajo en altura que habíamos relacionado, pero en este caso para abajo, ¿no es cierto? Todo lo que es 1,50 y si voy a hacer como excavaciones, trabajo de alto riesgo, ¿no es cierto? Porque se puede venir todo hacia mí, se puede derrumbar. Unas medidas generales para prevenir el tema de accidentes en trabajos eléctricos es lo que se conoce como bloquear y etiquetar. Entonces voy a hacer un trabajo eléctrico, debo generar como estas tarjetitas que ustedes pueden ver en la presentación y bloqueo el tema del breaker o la caja que está deshabilitada, le etiqueto, ¿cierto? Por ejemplo, como indica en la figura, ¿cierto? Esta tarjeta solo puede ser retirada por X persona, nadie más puede retirar esto o este candado. Entonces, para trabajar con temas eléctricos hay unas reglas. Entonces, la persona que trabaja con tema eléctrico debe saber qué, debe cortar la electricidad, es la regla, cortar la electricidad, es decir, ese es lo primordial, no debe trabajar con cosas eléctricas o energizadas, corte la electricidad. Dos, bloquee lo que cortó, ¿cierto? Si bajo el breaker, el switch, deje bloqueando con una tarjeta, ¿cierto? Bloquee con un candado y deje indicado que eso no puede mover nadie, tal como ven la figura, dice no operar. Verifique la ausencia de electricidad o tensión, ¿no es cierto? Algunas veces usted desconecta el equipo y no solo con desconectar ya el equipo se quedó inhabilitado. Puede tener energía remanente, por eso es que usted debe comprobar que no se quedó el equipo encendido, sino quizás solo desconectó, va el equipo y le hizo el trabajo y tenía energía remanente y ahí fue el accidente porque todavía se prendió un poco. Ponga tierra y en cortocircuito y delimite la zona de trabajo. ¿Listo? Esto es para trabajos eléctricos importante, ¿no es cierto?
Corte la electricidad, bloquee, verifique la ausencia de tensión, ponga tierra y en cortocircuito y delimite el área. No se olvide. Trabajos en altura que ya habíamos definido, esto se controla con temas de tener un arnés de seguridad, contar con líneas de vida, ¿no es cierto? Respecto a si utiliza escaleras, andamios, que estos sean eh, los más óptimos, ¿no es cierto? Que el andamio tenga el piso para que usted pueda sentar ambos pies, que el andamio esté atado o anclado a la pared. Eh, Todo cuando se arma un andamio tiene que estar anclado a una pared, anclado a una columna. No puede el andamio estar solo colocado como tal, porque eso se puede caer. Entonces tiene que estar atado hacia una infraestructura. ¿Listo? El tema de utilizar otra herramientas es importante. No puede utilizar herramientas en sus bolsillos. Esto es un riesgo de accidente, tampoco puede andar a llevar las herramientas en las manos, entonces tiene que tener un porte de herramientas, ¿listo? Y si es que trabaja con temas que pueden generar chispas o en caliente, tener un extintor a la mano. Un poco hablando del control de espacios confinados, ¿se acuerdan todo lo que se cambiaba de condiciones externas a internas? Es primero, en este caso, que el trabajador debe estar capacitado para identificar qué peligros puede haber en ese espacio confinado. Dos, debe existir una medición de lo que hay en ese espacio confinado. Generalmente se mide el oxígeno y gases explosivos. No es que usted pueda ingresar nomás, le falta el oxígeno y se desmaya ahí dentro. No puede hacer eso. Hay equipos para medir las condiciones. Dos, debe cumplir con las autorizaciones para ingresar al espacio confinado. ¿Se acuerdan? Entre otros, debe estar apto físicamente, debe haber sido capacitado, las condiciones climáticas deben ser buenas, todo lo que vimos en causas básicas y causas inmediatas. Dos, mientras usted esté realizando el trabajo en espacio confinado, debe estar supervisado o controlado por otra persona. Nunca puede estar trabajando solo. No es que dice, bueno, ahí te quedas dentro de la cisterna, ya regreso. Nunca, jamás puede una persona sola trabajar en un espacio confinado. Siempre la otra persona va a estar pendiente. Y tres, debe siempre tener un método, un plan B, ¿no es cierto? En caso de que la persona le pase algo dentro de la cisterna, dentro del tanque, ¿cómo le voy a sacar? Entonces, eso tiene que estar clarísimo, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a rescatarle a la persona? Así se controla espacios confinados. El control de trabajos en caliente, ya dijimos que un trabajo en caliente era todo lo que puede generar chispa o tema de caliente, es soldadura eléctrica, soldadura autógena, ¿no es cierto? Controles, corte de metales, ¿no es cierto? Esmerilado, amoladora, ¿cierto? Para prevenir eso, usted siempre tiene primero que verificar qué hay a su alrededor. No es que va nomás a lanzar las chispas del esmeril, de la moladora, y atrás no vio que había un tema tal vez de algún combustible, gasolina o telas o cosas que con las chispas se pueden encender. Entonces verifique que hay a su alrededor primero, verifique qué material. Entonces eso o retira el material que es peligroso o cubre el material que es peligroso. No sé, está cerca, por ejemplo, a una alcantarilla, está cerca a un desagüe, tiene que cubrir eso porque la chispa puede ingresar por esta alcantarilla, por ese desagüe y puede causar un incendio, una explosión, porque no sabemos qué, cómo esté o qué tienen esos líquidos que van por esas alcantarillas, por esos desagües. Tenga a la mano siempre un extintor, porque usted tal vez puede, o quemó, se puede generar un conato de incendio. Tiene siempre en los trabajos de en caliente un extintor a la mano. Entonces esto todo se revisa por parte de seguridad. Si usted está haciendo un trabajo de amoladora, desmiriladora, de suelda y no tiene el extintor, se le debe sancionar, ¿no es cierto? Porque usted ya sabe que debe tener un extintor. Y finalmente, use un biombo metálico generalmente para evitar que las chispas que usted está generando salten o brinquen hacia otros lugares, ¿no es cierto? Se colocó un biombo tras suyo, delante suyo, donde esté generándose la chispa, para que las chispas se queden ahí, ¿no es cierto? Y controle las mismas. ¿Se acuerdan que dijimos que el trabajo con químicos también es peligroso? Pues primero usted debe saber lo más básico, no utilizar botellas de gaseosas, de Wittig o de cualquier otra bebida para colocar las sustancias químicas, eso es prohibido.
y todo envase tiene que estar etiquetado. Esto es alcohol, esto es tiñer, esto es grasa, todo tiene que estar etiquetado. Toda sustancia química debe tener una ficha de seguridad. Una ficha de seguridad. Entonces, no es que el técnico de seguridad o el responsable de seguridad debe darle la ficha. Con esta capacitación, usted entiende que si yo manejo químicos, usted maneja químicos, debe etiquetar el envase, no utilizar envases de bebidas, debe tener la ficha de seguridad. Entonces, usted debe ser el responsable de tener todo eso. Y finalmente, capacitar a los trabajadores en cómo utilizar esos productos químicos. En las etiquetas propias de los químicos, generalmente viene establecido, use guantes, use gafas, use mascarilla, use ropa de protección. Lea, por favor. Y finalmente, para poder nosotros tener claro cómo, cuál persona realiza un trabajo, yo debo entender que todos deben estar afiliados al IES. Eso es un tema obligatorio, legal, indicando que toda persona que va a realizar un trabajo debe estar afiliado al IES. Entonces va a trabajar una persona, le digo, por favor, permítame su afiliación al IES o su mecanizado del IES. El mecanizado es cuando la persona ya lleva varios meses trabajando, entonces la empresa o la persona descarga del IES con su clave el tema de un mecanizado, donde indica hasta qué mes está afiliado. Por ejemplo, si trabaja en el mes de noviembre, pues la última afiliación máximo, la que se aceptaría, sería hasta el mes de octubre, ¿no es cierto? Porque es la anterior inmediata que está afiliado la persona. Entonces, primera regla, toda persona debe estar afiliada al IES, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, todos los trabajadores. Luego, si esa persona va a hacer un trabajo de alto riesgo, ¿no es cierto? Ya definimos los trabajos de alto riesgo, trabajo en altura, espacios confinados, eléctricos, con químicos, debe presentar un certificado, sea para trabajar en altura, sea para trabajar en espacios confinados, sea para trabajar con temas en caliente, debe presentar un certificado de capacitación. Pero también existen en el mercado estas dos certificaciones que ustedes pueden ver. Bueno, un poco hablando sobre la vigencia de los certificados de capacitación. O sea, si una persona me presenta un certificado de capacitación de trabajo en altura, tiene una duración de 2 años de ese certificado. Si una persona me presenta una certificación de trabajo confinado, tiene una duración de 2 años desde cuando le dieron ese certificado. Pero hay otros, les decía, que son los que ustedes pueden ver en pantalla, que son los que pide el reglamento para trabajos eléctricos y el reglamento de seguridad para trabajos en la construcción y obras públicas. Entonces, estos reglamentos dicen que los que trabajen con electricidad de media y alta tensión deben estar certificados en prevención de riesgos laborales en trabajos eléctricos. Y el de la construcción indica que el que trabaje en temas de construcción y obra civil debe estar certificado en competencia de riesgos laborales en trabajos de construcción. Estos certificados son como unos programas grandes, es decir, la persona que tiene el certificado de prevención en riesgos laborales es como que ya recibió el curso de trabajo en altura, de espacio confinado, de trabajos eléctricos, trabajos en químicos. Entonces puede llegar una persona, ¿no es cierto? Y dice, yo tengo mi certificado en prevención de riesgos laborales y voy a hacer trabajo en altura. Correcto, sí puede. Llega una persona que dice, vea, yo estoy certificada en prevención de riesgos laborales y voy a hacer trabajo en espacio confinado, también puede hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, como que estos certificados, como que les contienen a los otros que habíamos conversado. Estos certificados que les comento tienen una duración de 5 años y son registrados en el CENESID generalmente. Esto es para el control documental. Todo lo demás que hemos visto es el control operativo, ¿cierto? Por más que tenga el certificado, pues yo debo cumplir con las otras cosas que acabamos de ver. Listo, todo esto que hemos analizado es eh, riesgos laborales y trabajos de alto riesgo. Por favor, tome en cuenta esta capacitación para prevenir los accidentes laborales. Gracias.